Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a esta clase de la Red Sanar del Instituto de Red Sanar y en la clase de hoy lo que vamos a aprender es sobre validación emocional. Es un tema súper interesante y súper importante que les recomiendo que le presten extremada atención, no solo para aprenderlo y entenderlo, sino que lo traten luego de incorporar, porque esto es una habilidad que es muy útil no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Es muy útil para poder recibir a las personas en los nodos y poder darles la contención que requieren y para que puedan luego recibir de una mejor manera los contenidos que tenemos para darles. Igual no solamente es una habilidad muy útil para acompañar a las personas, aunque es la función principal para nosotros en este contexto, sino que es muy útil para nosotros mismos y para comunicarnos mucho mejor con el entorno. Todo funciona mejor cuando funcionamos entendiendo las emociones y aplicando la validación emocional. Pero para esto hay que entenderla bien y aprender a aplicarla, que es la parte más difícil. Obviamente no vamos a poder tener el entrenamiento adecuado, pero vamos a ver, aunque sea de ser lo más acabados posibles en el contexto y la limitación de tiempo que tenemos para que ustedes lo puedan aplicar. O sea que les propongo que presten mucha atención y que además traten de aplicarlo hasta que les salga, ¿sí? No se queden solamente con el contenido de la clase, con entenderlo cognitivamente, sino hay que pasarlo por el cuerpo y practicarlo. Si no, esta clase no va a servir, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a entender las emociones, porque no se puede validar las emociones si no se las entiende previamente. Para poder entender las emociones tenemos que entender cómo los seres humanos funcionamos psíquicamente y cómo, qué rol ocupan las emociones en nuestra psiquis y de qué manera entonces se modifican, qué aspecto es voluntario, qué aspecto no, qué aspecto es modificable en el corto plazo y qué aspecto no es modificable en el corto plazo. Entonces, vamos a hablar de las emociones. Entonces, ¿qué es una emoción? Bueno, una emoción es una reacción frente a un estímulo, que puede ser externo o que puede ser interno. Puede provenir del ambiente o puede venir del mundo interior. Y esa reacción tiene una función que es la tendencia de acción. De ahí emoción, mover, tendencia al movimiento, esa es. Entonces, con las emociones lo que hacemos es generar respuestas predeterminadas o respuestas rápidas para adaptarnos rápidos al ambiente. Es una función que nos dio la biología, la naturaleza, y tiene una función muy importante que es protegernos. Ahora, en un sistema cultural más evolucionado, donde tenemos las cosas bastante resueltas, no pareciera ser tan útil, a veces que parece ser que nos trae problemas, a veces no tenemos muy claro para qué sirven, pero es una función súper útil. Y es lo primero que tenemos que entender si queremos aprender a validar las emociones, que es un aspecto nuestro, de nuestra biología, que tiene la función de cuidarnos y ayudarnos a adaptarnos. Aunque a veces no cumpla la función, aunque a veces tengamos que aprender a regularlas desde otro aspecto de nuestro cerebro y de nuestra fisiología y de nuestras habilidades adquiridas a lo largo de nuestra evolución, como por ejemplo las funciones del lóbulo frontal, eso no quiere decir que no tenga buenas intenciones. Y lo primero que tenemos que entender entonces son sus buenas intenciones. Porque cuando las juzgamos, cuando las criticamos, cuando pretendemos que sean diferentes, lo que estamos haciendo es invalidar su función, es rechazarlas, es no comprender para qué están y eso genera mucha confusión, genera un quiebre en la vida psíquica que aumenta el conflicto, aumenta el malestar. Y a veces este conflicto es interno entre las personas y a veces el conflicto es externo entre personas. Cuando invalidamos a otros, las reacciones son muy claras, por ejemplo, de enojo o de fastidio o de impotencia, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces volvamos a la emoción. La emoción es una respuesta a un estímulo que puede ser interno o externo. Y esa respuesta tiene varios componentes. Por ejemplo, el pensamiento, la sensación sentida y la conducta.
la reacción fisiológica que tenemos y la conducta. Y esto es importante porque podemos a la hora de validar las emociones distinguir, por ejemplo, la sensación sentida de la conducta. Entonces podemos, por ejemplo, validar la sensación y no la conducta. Es decir, yo puedo validar que una persona se haya enojado, aunque parecía que no tenía derecho a enojarse según nuestro criterio, pero no necesariamente puedo validar que reaccione de una manera violenta. ¿Sí? Pero para eso hay que aprender a rápidamente que se nos venga la experiencia fragmentada, es decir, bueno, esta es la conducta del enojo, esta es la sensación sentida del enojo, estos son los pensamientos típicos, esta es la historia de la persona o su temperamento o aspectos de su carácter o de su cultura que hacen que reaccione de determinada manera. Para poder entender la emoción hay que ponerla en contexto y subdividirla para poder operar con sus diferentes elementos. Entonces, conducta, sensación sentida, pensamientos. Vamos a arrancar con esos tres, que son los del presente. ¿Sí? Es importante que podamos distinguirlo porque eso nos va a permitir hacer las intervenciones de validación adecuada. ¿Sí? Y después vamos a tratar de entender la historia individual de la persona, la historia social de esa persona, la cultura en la que vive, el género, la edad. Eso nos va a dar información, porque, como les digo, la emoción tiene una función adaptativa. Entonces, si una persona, por ejemplo, se siente agredida, supongamos en la calle, yo voy caminando por la calle y me agreden, no es lo mismo si yo tengo 14 años, 20, 30, 50 o 60. No es lo mismo si voy sola o en grupo, no es lo mismo si es de noche que si es de día, no es lo mismo si soy hombre que soy mujer, no es lo mismo si tengo un tipo de cultura o la otra, no es lo mismo si soy japonesa o si soy africana o si soy mexicana. ¿Sí? No voy a tener el mismo tipo de reacción de acuerdo a lo que la cultura se dio. Y no es lo mismo si tengo un temperamento más pasivo, un temperamento más irritable, un temperamento más expansivo o exteriorizador o más introvertido. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la configuración se van a dar determinados tipos de reacciones y eso lo tenemos que comprender. Porque muchas veces pretendemos que las emociones tengan un tipo de reacción determinada de acuerdo al contexto y pensamos que deberían ser universales. Y entonces decimos cosas como, no te lo deberías tomar así, estás exagerando, no te podés enojar con esto, y esto no es para que te enojes, no es para que te sientas culpable con esto, ¿y cómo vas a tener vergüenza por lo otro? Este tipo de cosas son invalidaciones emocionales, justamente porque no estamos teniendo en cuenta estos elementos que yo les estoy diciendo, ¿sí? Bien, entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Vamos a frenar el video acá y les voy a pedir que recuerden alguna situación de ustedes y o alguna situación de otra persona en donde ustedes hayan visto que reaccionaron de una manera que no les gustaba. Por ejemplo, que hayan tenido una conducta desbordada, de gritar o de insultar o de no poder parar de llorar o de no poder parar de hacer determinadas conductas y que traten de registrar cuál fue su conducta, cuál fue su pensamiento, qué estaban pensando en ese momento, qué estaban sintiendo y traten de ponerle palabras, qué pasó antes, qué pasó después y qué elementos de su historia previa pueden explicar esto. ¿Qué aspectos de su contexto cultural puede explicar esto?
Tal vez a esta altura pueden estar pensando que estamos justificando o podríamos llegar a perdonar en exceso. Bueno, todos esos pensamientos sáquenlos de su cabeza y simplemente enfóquense en hacer este pequeño ejercicio. Se los recomiendo porque es necesario para poder pasar por el cuerpo el tema. Entonces, trato de pensar, como les decía, la historia. Trato de pensar qué otros aspectos pueden haber influido en el modo de sentir, pensar o actuar. Si estoy pensando en una situación mía, puedo pensar qué hubiese hecho otra persona en ese momento. Si estoy pensando en una situación de otro, si yo hubiese hecho lo mismo o no. Puedo tratar de pensar si esto era voluntario o qué tan voluntario era, qué tan voluntario sentí que era. ¿Sí? Tratemos de tomarnos un rato. Si quieren, tomen lapicera y papel y tómense el trabajo de escribirlo y después en el contexto de la clase incluso se puede trabajar. Vamos a frenar el video acá y después vamos a seguir con la información teórica, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video.